Hace 3 semanas encontré una carta escondida en el tráiler que acababa de comprar. Una carta de 1985, amarillenta, con la tinta ya medio borrada por el tiempo, metida en un sobre que nunca fue abierto. Una carta de amor que llevaba 40 años esperando ser entregada. Y cuando la leí, cuando vi el nombre de la destinataria y la dirección escrita con letra temblorosa, sentí que el piso se me abría bajo los pies. Porque esa carta estaba dirigida a mi mamá, a Esperanza Morales, calle Hidalgo 247, Matehuala, San Luis Potosí. La casa donde yo nací, la casa donde crecí, la casa donde viví toda mi infancia pensando que conocía mi historia, pensando que sabía quién era mi familia, pensando que mi vida era lo que yo creía que era. Pero no, todo era mentira. 40 años de mentira. Me llamo Heriberto Castañeda Morales, aunque después de lo que descubrí, ya no sé si ese apellido me pertenece. Tengo 42 años. Nací en Matehuala, San Luis Potosí, y llevo 18 años manejando tráileres por las carreteras de México. Vivo en Saltillo, Coahuila, desde que me divorcié hace 3 años. No tengo hijos, no tengo esposa, no tengo mucho más que mi tráiler y las historias que cargo encima. Soy un hombre común, un troquero más de los miles que andamos rodando por este país, y nunca pensé que una carta vieja encontrada detrás de un tablero iba a voltear mi mundo de cabeza y hacerme cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo. Pero antes de seguir, necesito saber quién anda del otro lado de la pantalla. Aviéntenme en los comentarios de qué parte del país o del mundo me están escuchando, a qué hora andan conectados, si están en su casa o en la carretera como yo. Porque esta historia que les voy a contar es fuerte. Es de esas que te dejan sin palabras, y quiero saber que hay alguien ahí afuera acompañándome mientras la cuento. Porque contarla solo duele más, y ya bastante me ha dolido en estas 3 semanas. Todo empezó hace un mes, cuando mi tráiler viejo finalmente decidió morirse. 15 años cargando con esa máquina por todas las carreteras de México, 15 años de fletes, de noches durmiendo en la cabina, de tormentas y calores y todo lo que la carretera te avienta. Y un martes cualquiera, en medio de la autopista Saltillo-Monterrey, el motor soltó un ruido que sonó como el último suspiro de un moribundo y se apagó para siempre. El mecánico me lo dijo clarito. Ya no tiene arreglo, Beto. Este tráiler ya dio todo lo que podía dar. Así que me tocó buscar otro. No tenía mucho dinero ahorrado porque el divorcio me dejó limpio, pero tampoco podía quedarme sin trabajar. Sin tráiler no hay flete, sin flete no hay dinero, sin dinero no hay vida. Así funciona esto. Empecé a buscar en los lotes de camiones usados de Monterrey, esos lugares donde venden máquinas viejas a precios que uno puede pagar, y después de una semana de buscar, encontré uno que me llamó la atención. Era un Kenworth 1982, rojo, con la pintura descarapelada en algunas partes, pero con el motor en buenas condiciones. Viejo pero digno, como decía mi abuelo de los hombres que envejecen sin perder la fuerza. El vendedor me contó que el dueño anterior había muerto hace 6 meses y que la familia quería deshacerse del tráiler porque nadie más lo iba a usar. Me dio un precio que estaba dentro de lo que podía pagar. Le di la mitad de enganche y quedé de pagarle el resto en 3 meses. Me llevé el tráiler esa misma tarde. Lo manejé hasta Saltillo sintiéndome raro, como cuando te pones la ropa de alguien más y no te queda del todo bien. Olía a otro hombre. Tenía las costumbres de otro hombre. Los asientos estaban gastados en los lugares donde otro cuerpo se había sentado durante años. Pero era mío ahora, o iba a ser mío cuando terminara de pagarlo, y tenía que acostumbrarme. Las primeras 2 semanas fueron normales. Hice mis fletes, dormí en la cabina. Fui aprendiendo las mañas del tráiler como uno aprende las mañas de una mujer nueva. Dónde le gustaba que le pisara el acelerador, cómo se sentía en las curvas, cuándo había que dejarla descansar. Todo iba bien, todo era normal. Hasta que decidí hacerle una limpieza profunda. Fue un domingo por la mañana. No tenía flete hasta el martes, así que aproveché para darle una buena lavada al tráiler, aspirar la cabina, sacar toda la basura que el dueño anterior había dejado acumulada. Limpié debajo de los asientos, limpié la guantera
limpié los compartimentos que hay a los lados de la cama. Y entonces, cuando estaba limpiando detrás del asiento del conductor, noté algo raro. Había una parte del panel que estaba suelta. No mucho, nomás un poquito levantada, como si alguien la hubiera movido y no la hubiera puesto bien en su lugar. Metí los dedos para ver si podía acomodarla y sentí que había espacio atrás, un hueco que no debería estar ahí. Jalé el panel con cuidado para no romperlo y descubrí un compartimento escondido, un escondite secreto que alguien había hecho a propósito, probablemente para guardar dinero o documentos o cualquier cosa que no quisiera que encontraran. Adentro había un sobre amarillento, viejo, con los bordes maltratados por el tiempo. Estaba lacrado, nunca había sido abierto, y tenía una dirección escrita a mano con tinta azul que ya se había desteñido, pero todavía se podía leer. Lo saqué del escondite y lo examiné con curiosidad. ¿Quién esconde una carta en un compartimento secreto de un tráiler? ¿Y por qué nunca la abrió ni la entregó? Le di la vuelta al sobre para ver si tenía remitente. Sí lo tenía, escrito en la esquina superior izquierda con la misma letra que la dirección. Gonzalo Armenta Durán. El nombre no me dijo nada. No conocía a ningún Gonzalo Armenta. Probablemente era el dueño anterior del tráiler, o el dueño de antes de ese, o alguien que había pasado por esa cabina hace décadas y había dejado su carta olvidada. Entonces leí la dirección del destinatario, y el mundo se detuvo. Esperanza Morales, calle Hidalgo 247, Matehuala, San Luis Potosí. Esperanza Morales. Mi mamá. Calle Hidalgo 247. La casa donde nací, donde crecí, donde pasé los primeros 18 años de mi vida antes de irme a buscar fortuna en la carretera. Me quedé viendo el sobre durante no sé cuánto tiempo, minutos tal vez, o tal vez horas. El tiempo dejó de tener sentido mientras mi cerebro trataba de procesar lo que estaba viendo. Una carta dirigida a mi mamá, escondida en un tráiler que yo acababa de comprar, escrita por un hombre que yo no conocía. Levanté el sobre para ver si tenía fecha. Sí la tenía, en el matasellos de correos que nunca llegó a usarse. 15 de septiembre de 1985. 1985. 40 años atrás. Un año antes de que yo naciera. Las manos me empezaron a temblar. Algo en mi instinto me decía que esa carta era importante, que lo que había adentro iba a cambiar algo, que una vez que la abriera, ya no iba a poder cerrar esa puerta. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Siempre ha sido así conmigo. Por eso soy troquero, por eso me divorcié, por eso he tomado todas las decisiones buenas y malas de mi vida, porque no puedo quedarme con la duda. Abrí el sobre con cuidado, tratando de no romperlo más de lo necesario. Adentro había 3 hojas de papel dobladas, escritas por ambos lados con una letra apretada pero legible. Las desdoblé y empecé a leer. Matehuala, 15 de septiembre de 1985. Mi esperanza adorada. Sé que prometí no irme sin despedirme, pero también sé que si te veo una vez más, no voy a tener la fuerza para dejarte. Y tengo que irme. No porque no te quiera, sino porque te quiero demasiado. Porque si me quedo aquí, en este pueblo donde no hay futuro, lo único que voy a poder darte es pobreza y promesas vacías. Y tú mereces más que eso. Tú mereces todo. Me voy para el norte esta noche. Unos compañeros troqueros me consiguieron trabajo del otro lado, en Texas, manejando camiones para una empresa gringa que paga en dólares. Es peligroso, ya sé. Cruzar sin papeles siempre es peligroso. Pero es la única manera que tengo de juntar el dinero que necesitamos para casarnos, para tener una casa propia, para darte la vida que mereces. Te pido que me esperes. Sé que tu familia quiere que te cases con Rosendo. Sé que él tiene dinero y yo no tengo nada. Sé que todos piensan que soy un muerto de hambre que nunca va a poder mantenerte. Pero yo te amo, Esperanza. Te amo más que a mi propia vida. Y voy a regresar por ti. En 1 año, máximo. El tiempo que necesite para juntar lo suficiente para que nos vayamos juntos a donde tú quieras. No te cases con él, por favor. Espérame. Dame esa oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que necesitas. Y si algo me pasa,
si la carretera me traga o los gringos me atoran o cualquiera de las cosas que pueden salir mal. Quiero que sepas que lo que vivimos fue lo más hermoso de mi vida. Cada beso, cada noche, cada momento contigo está grabado aquí adentro y me lo voy a llevar hasta la tumba. Y si Dios nos bendijo con un hijo, si lo que sospechamos es verdad y estás esperando, quiero que sepa que su padre lo amó antes de conocerlo, que aunque no esté presente, aunque no pueda cargarlo ni enseñarle a ser hombre, lo quise desde el momento en que supimos que podía existir. Te amo, Esperanza, siempre te voy a amar. Espérame, tuyo pa' siempre, Gonzalo. Las hojas se me cayeron de las manos. No podía respirar, no podía pensar. No más podía quedarme ahí sentado en la cabina de ese tráiler viejo, viendo las palabras que acababa de leer y tratando de entender lo que significaban. Si Dios nos bendijo con un hijo, quiero que sepa que su padre lo amó antes de conocerlo. Yo nací en mayo de 1986, 8 meses después de esa carta. Si mi mamá ya sospechaba que estaba embarazada en septiembre del 85, no podía ser. Tenía que haber otra explicación. Tal vez mi mamá tuvo otro novio antes de mi papá. Tal vez este Gonzalo era un pretendiente que ella rechazó. Tal vez la carta nunca llegó porque ella ya había elegido a Rosendo. Eso tenía más sentido. Eso era lo lógico. Pero entonces, ¿por qué la carta estaba escondida en un tráiler? ¿Por qué nunca fue enviada? ¿Por qué este hombre Gonzalo habla de un hijo como si fuera casi seguro que existía? Y la pregunta que me estaba quemando el cerebro, más que todas las demás: ¿por qué tengo ojos verdes? Toda mi vida me han preguntado por mis ojos. Mi mamá tiene ojos cafés. Mi papá, Rosendo, tenía ojos negros como el carbón. Mis abuelos de ambos lados, todos ojos oscuros. Nadie en mi familia tiene ojos verdes. Nadie. Cuando era niño le preguntaba a mi mamá de dónde habían salido, y ella siempre me contestaba lo mismo. De tu bisabuelo, mijo. Él tenía ojos claros. Pero nunca conocí a ese bisabuelo, nunca vi fotos de él, nunca nadie más de la familia lo mencionó. ¿Y si la respuesta a esa pregunta estaba en esta carta? ¿Y si mis ojos verdes no venían de ningún bisabuelo inventado, sino del hombre que había escrito estas palabras hace 40 años? ¿Y si el hombre que me crió, el hombre que llevó mi apellido, el hombre que nunca me abrazó ni me dijo que me quería, no era mi verdadero padre? Eso explicaría tantas cosas. Explicaría por qué Rosendo siempre fue tan frío conmigo, por qué nunca me miraba a los ojos, por qué parecía que le dolía verme aunque nunca supe por qué. Explicaría esa distancia que siempre hubo entre nosotros, ese muro invisible que yo sentía pero no podía nombrar. Toda mi infancia pensé que había hecho algo malo, que había algún defecto en mí que hacía que mi papá no pudiera quererme como los otros papás querían a sus hijos. Pero tal vez el defecto no era mío. Tal vez el defecto era que yo no era su hijo. Me quedé sentado en ese tráiler durante horas, con la carta en las manos, leyéndola una y otra vez, tratando de encontrar alguna pista que me dijera que estaba equivocado. Pero cada vez que la leía, la verdad se hacía más clara. Cada palabra, cada frase, cada promesa de amor que nunca llegó a su destino, todo apuntaba a lo mismo. Gonzalo Armenta era mi padre, y mi mamá me lo había ocultado durante 42 años. ¿Ustedes creen que hay secretos que es mejor no descubrir? ¿O la verdad siempre tiene que salir a la luz, aunque duela, aunque destruya todo lo que creíamos saber? Díganme ahí en los comentarios, porque yo todavía no sé si hice bien en abrir esa carta o si debí haberla quemado sin leerla. Pero ya era tarde para arrepentirme. Ya había leído las palabras. Ya sabía demasiado, y ahora tenía que decidir qué hacer con esa información que me estaba quemando por dentro. Tenía que hablar con mi mamá. Tenía que mostrarle la carta. Tenía que escuchar de su propia boca si lo que yo estaba pensando era verdad o si había alguna explicación que yo no estaba viendo. Tenía que saber quién era Gonzalo Armenta y por qué su carta nunca llegó a las manos de la mujer que amaba. Pero espérense tantito, que me estoy saltando una parte importante. Antes de contarles qué pasó cuando fui a buscar a mi mamá con esa carta en la mano, antes de decirles si lo que yo sospechaba era verdad
o nomás eran paranoias de un troquero solitario, necesito que conozcan la historia completa. Necesito que entiendan quién era Gonzalo Armenta, quién era mi mamá antes de que yo naciera, y qué pasó en 1985 para que una carta de amor terminara escondida en un tráiler durante 40 años. Lo que les voy a contar lo sé porque mi mamá me lo confesó todo. Cada detalle, cada lágrima, cada secreto que guardó durante 4 décadas. Pero eso fue después. Ahorita les voy a contar la historia como ella me la contó, para que entiendan por qué pasó lo que pasó y por qué una mujer puede guardar un secreto así durante tanto tiempo. Matehuala en 1983 era un pueblo chico donde todos se conocían. No había mucho que hacer más que trabajar, ir a misa los domingos y soñar con irse a otro lado donde la vida fuera menos dura. Mi mamá tenía 22 años y trabajaba en una tienda de abarrotes que pertenecía a su familia. Era bonita, me dicen los que la conocieron de joven. Pelo negro largo hasta la cintura, ojos cafés que brillaban cuando se reía, y una sonrisa que hacía que los hombres del pueblo voltearan a verla cuando pasaba por la calle. Rosendo Castañeda ya andaba detrás de ella desde hacía años. Era el hijo del dueño de la ferretería más grande del pueblo. Tenía dinero, tenía estudios, tenía todo lo que un padre quisiera para su hija. La familia de mi mamá lo adoraba. Decían que era el mejor partido de Matehuala, que Esperanza sería una tonta si lo dejaba ir, que con él tendría una vida cómoda y segura. Pero mi mamá no lo quería. Lo respetaba, sí. Le caía bien también, pero no sentía por él eso que una mujer tiene que sentir para casarse con un hombre. No le latía el corazón cuando lo veía. No se le iba el sueño pensando en él. No sentía esa urgencia de estar cerca que tienen los enamorados. Eso lo sintió con otro. Con un troquero de ojos verdes que llegó al pueblo un día de marzo de 1983 y le volteó la vida de cabeza. Gonzalo Armenta Durán tenía 24 años y manejaba un tráiler rojo que transportaba materiales de construcción por todo el norte del país. No era de Matehuala, era de Linares, Nuevo León, pero la ruta lo hacía pasar por el pueblo cada 2 o 3 semanas. La primera vez que entró a la tienda de abarrotes a comprar unas galletas y un refresco, mi mamá sintió algo que nunca había sentido con ningún otro hombre. Era guapo, sí, alto, flaco, con los brazos marcados por el trabajo y esos ojos verdes que parecían brillar con luz propia. Pero no era nomás eso. Era su manera de hablar, pausada y segura. Era su sonrisa, que se le formaba lenta en la cara como si tuviera todo el tiempo del mundo. Era esa presencia que tienen algunos hombres, esa fuerza tranquila que hace que una mujer se sienta segura aunque no sepa nada de él. «¿Cómo te llamas?», le preguntó él esa primera vez mientras pagaba sus galletas. «Esperanza». «Bonito nombre. ¿Y hay esperanza de que me aceptes un café cuando salgas de trabajar?». Mi mamá dice que quiso decirle que no. Dice que abrió la boca para rechazarlo porque sabía que Rosendo andaba afuera esperándola, porque sabía que su familia se iba a enojar, porque sabía que los troqueros tienen fama de tener una mujer en cada pueblo. Pero lo que le salió de la boca fue un sí que cambió todo. Esa tarde tomaron café en una fonda cerca de la plaza. Gonzalo le contó de su vida en la carretera, de los lugares que había conocido, de los sueños que tenía de juntar dinero para comprar su propio tráiler y ser su propio jefe. Mi mamá lo escuchaba fascinada, viendo en él un mundo que ella no conocía, una libertad que ella nunca había tenido. Cuando se despidieron, él le dijo que iba a volver en 2 semanas y que le gustaría verla otra vez. Ella le dijo que sí. Y así empezó todo. Durante los siguientes 2 años, Gonzalo y mi mamá se vieron cada vez que él pasaba por Matehuala. A veces eran 2 semanas, a veces 3, a veces un mes, si la ruta lo llevaba pa' otro lado, pero siempre volvía. Y cada vez que volvía, se veían a escondidas en lugares donde nadie los pudiera ver. En las afueras del pueblo, en un cuarto que él rentaba cuando se quedaba a dormir, en el tráiler mismo cuando no había otra opción. Era un amor prohibido. La familia de mi mamá seguía insistiendo en que se casara con Rosendo, que ya estaba impacientándose de tanto esperar. Ella les decía que no estaba lista, que quería más tiempo,
que todavía era muy joven para casarse, pero la verdad era que estaba enamorada de otro, de un hombre que no tenía nada que ofrecerle más que su amor y sus sueños. «¿Por qué no me llevas contigo?», le preguntó un día mientras estaban acostados en la parte trasera del tráiler viendo las estrellas por la ventana. «Porque esta vida no es para ti, mi amor. La carretera es dura, peligrosa. No hay casa, no hay estabilidad, no hay nada seguro. Tú mereces más que eso. Yo lo que merezco es estar contigo». Gonzalo la abrazó fuerte y le besó la frente. «Voy a juntar dinero. Te lo prometo. Voy a trabajar el doble. Voy a ahorrar cada peso y cuando tenga lo suficiente para comprarte una casa y darte una vida digna, voy a regresar por ti. Y entonces, sí, nos vamos a donde tú quieras». Esa promesa la sostuvo durante meses. Cada vez que la presión de su familia se hacía insoportable, cada vez que Rosendo le mandaba flores o la invitaba a cenar o le decía que ya era hora de formalizar, mi mamá pensaba en Gonzalo y en su promesa. «Espérame», le decía él cada vez que se despedían. «Espérame, y vas a ver que todo va a salir bien». Pero en agosto de 1985, las cosas se complicaron. Mi mamá empezó a sentirse mal. Mareos en las mañanas, náuseas, un cansancio que no se le quitaba con nada. Al principio pensó que era gripa, después pensó que algo le había caído mal, pero cuando el malestar siguió y siguió, cuando se dio cuenta de que tenía semanas sin que le bajara la regla, supo lo que estaba pasando. Estaba embarazada. Cuando Gonzalo llegó a Matehuala a mediados de septiembre, ella se lo dijo. Le contó de los síntomas, de las cuentas que había sacado, de lo que significaba todo eso. Gonzalo se quedó callado un momento, procesando la noticia, y después la abrazó con una fuerza que casi la deja sin aire. «Voy a ser papá», dijo con la voz temblando. «Vamos a tener un hijo, Esperanza, un hijo nuestro». Pero la alegría duró poco, porque junto con la noticia del embarazo venía la realidad de su situación. Ella soltera, él sin dinero, los dos sin ningún lugar donde vivir juntos. Si la familia de mi mamá se enteraba de que estaba embarazada de un troquero muerto de hambre, la iban a correr de la casa, y si Rosendo se enteraba, iba a haber problemas serios. Rosendo era un hombre de respeto en el pueblo, y los hombres de respeto no toleran que les vean la cara. Esa noche Gonzalo tomó una decisión. «Me voy al norte», le dijo a mi mamá, mientras estaban sentados en el tráiler estacionado a las afueras del pueblo. «Unos compañeros me consiguieron trabajo en Texas, manejando para una empresa gringa. Pagan en dólares, Esperanza. En 6 meses puedo juntar lo que aquí me tardaría 5 años, y entonces regreso por ti, nos casamos y le damos a nuestro hijo la vida que se merece. Y mientras tanto, ¿qué hago yo? ¿Cómo escondo un embarazo? ¿Qué le digo a mi familia? Aguanta unos meses más, no más unos meses. Diles que todavía no estás lista para casarte con Rosendo. Inventa lo que tengas que inventar. Cuando yo regrese, nos vamos juntos y ya no importa lo que nadie diga». Mi mamá no quería dejarlo ir. Tenía un presentimiento malo, algo que le decía que si lo dejaba irse, no lo iba a volver a ver. Pero también sabía que no había otra opción. Gonzalo no tenía dinero, ella tampoco, y un bebé necesita más que amor para sobrevivir. «Prométeme que vas a volver», le dijo agarrándole la cara con las 2 manos, mirándolo a esos ojos verdes que ella adoraba. «Te lo prometo, mi amor. Aunque me tenga que cruzar el desierto caminando, voy a volver por ti». Esa noche fue la última vez que estuvieron juntos. Gonzalo le dijo que iba a escribirle una carta antes de irse, que la iba a dejar en un lugar seguro para que ella la tuviera como prueba de su amor y de su promesa. Le dijo que se iba esa misma noche para alcanzar a los compañeros que lo iban a cruzar, y desapareció. Mi mamá esperó noticias durante días, después semanas, después meses, pero nada llegó. Ninguna carta, ningún recado, ninguna señal de que Gonzalo seguía vivo. Preguntó a los troqueros que conocían la ruta, preguntó en los lugares donde él solía quedarse, preguntó a todos los que pudieran saber algo. Nadie sabía nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Las semanas siguieron pasando y el embarazo se fue haciendo más difícil de esconder.
La familia de mi mamá empezó a notar los cambios en su cuerpo, los vómitos matutinos, la manera en que se cubría el vientre con ropa holgada. Las preguntas empezaron a llegar, primero suaves y después más directas. ¿Estás enferma? ¿Te sientes bien? ¿Hay algo que nos quieras contar? Y Rosendo seguía ahí, paciente, insistente, ofreciendo lo que Gonzalo no podía ofrecer: seguridad, estabilidad, un apellido respetable. Cuando la familia de mi mamá finalmente la confrontó y ella tuvo que admitir que estaba embarazada, el mundo se le vino encima. ¿De quién es?, le preguntó su padre, con una furia que ella nunca le había visto. Mi mamá no contestó. No podía decir que era de Gonzalo porque eso hubiera sido el fin de todo. Su familia hubiera ido a buscarlo para hacerlo responsable, y cuando descubrieran que había desaparecido, la vergüenza iba a ser insoportable. En Matehuala de los años 80, una mujer embarazada sin marido era lo peor que podía pasarle a una familia. Fue entonces cuando Rosendo hizo su jugada. Nadie sabe si él ya sospechaba algo o si nomás vio la oportunidad y la tomó. Pero cuando se enteró de que Esperanza estaba embarazada, en lugar de alejarse como cualquier otro hombre hubiera hecho, se acercó más. «Cásate conmigo», le dijo. «Yo me hago cargo del niño. Nadie tiene que saber que no es mío. Le damos mi apellido, lo criamos juntos, y este pueblo se olvida del escándalo en 6 meses». Mi mamá no quería aceptar. Todavía tenía esperanza de que Gonzalo iba a aparecer, de que todo iba a tener una explicación, de que su amor no podía haber terminado así nomás. Pero el tiempo seguía pasando, su vientre seguía creciendo, y la presión de su familia se hacía cada día más insoportable. Un día de enero de 1986, 4 meses después de que Gonzalo desapareciera, mi mamá finalmente cedió. Se casó con Rosendo en una ceremonia pequeña, sin fiesta, sin alegría, nomás los papeles firmados y las fotos que la tradición exigía. En las fotos se ve a una mujer que intenta sonreír pero que tiene los ojos muertos, parada junto a un hombre que la mira con una mezcla de triunfo y sospecha. Yo nací 4 meses después, en mayo de 1986, y desde el primer momento en que Rosendo me vio, supo que no era su hijo. Fueron mis ojos. Esos malditos ojos verdes que no venían de ningún lado, que no tenían explicación, que cada vez que él me miraba le recordaban que su esposa había sido de otro hombre antes que de él. No dijo nada. Nunca hizo el reclamo en voz alta, pero el resentimiento estaba ahí, en cada mirada fría, en cada abrazo que nunca me dio, en cada te quiero que nunca me dijo. Crecí pensando que había algo malo en mí, pensando que por alguna razón que yo no entendía, mi padre no podía quererme. Traté de ganarme su cariño de todas las maneras que un niño puede intentar, siendo buen estudiante, ayudando en la ferretería, haciendo todo lo que él me pedía sin quejarme. Pero nada funcionaba. Siempre había un muro entre nosotros, una distancia que yo no podía cruzar por más que lo intentara. Ahora sé que ese muro no era mi culpa. Ese muro lo construyó él, con cada mirada a mis ojos verdes, con cada recuerdo del hombre que había estado antes que él en la vida de mi mamá. Pero hay algo que todavía no les he contado, algo que explica por qué la carta nunca llegó, por qué Gonzalo desapareció sin dejar rastro, por qué mi mamá pasó 40 años pensando que el amor de su vida la había abandonado. La noche que Gonzalo se fue de Matehuala, la noche del 15 de septiembre de 1985, escribió esa carta que yo encontré en el tráiler. La escribió sentado en la cabina, con la luz de una lámpara de mano, pensando en mi mamá y en el hijo que iba a nacer. Cuando terminó de escribirla, la metió en un sobre, escribió la dirección con cuidado y la guardó en un compartimento secreto que había hecho detrás del asiento. ¿Por qué no la entregó directamente? Porque iba a hacerlo al día siguiente, antes de irse. Iba a pasar por la casa de mi mamá, dejarle la carta en la mano, darle un último beso, y después irse al norte con la promesa de volver. Pero esa noche, en la carretera entre Matehuala y Monterrey, unos asaltantes lo pararon. Eran 3 hombres armados que querían el tráiler, la mercancía, lo que fuera que pudieran vender.
Gonzalo trató de defenderse y le dieron una puñalada que casi lo mata. Lo dejaron tirado en la orilla de la carretera, desangrándose, pensando que estaba muerto. Pero no murió. Unas horas después, una pareja de camioneros americanos que venía del otro lado lo encontró y lo subió a su tráiler. Lo llevaron a un hospital en Texas porque era lo más cercano, porque no sabían quién era ni de dónde venía, porque nomás querían salvarle la vida. Gonzalo pasó 2 semanas en coma. Cuando despertó, no recordaba nada. No sabía cómo se llamaba, no sabía de dónde era, no sabía que había una mujer en Matehuala esperando una carta que nunca iba a llegar. La memoria le fue regresando poco a poco, durante meses, pedazo por pedazo. Y cuando finalmente recordó a Esperanza, cuando finalmente recordó su promesa, ya había pasado casi 1 año. Intentó regresar, juntó dinero, arregló papeles, hizo todo lo que tenía que hacer para cruzar la frontera de vuelta. Pero cuando llegó a Matehuala, cuando preguntó por Esperanza Morales, le dijeron lo que él más temía escuchar. Se había casado. Tenía un esposo, tenía un hijo, tenía la vida que él le había prometido, pero que otro hombre le había dado. Gonzalo pensó que ella lo había olvidado. Pensó que no lo había esperado, que había elegido a Rosendo porque era mejor opción, que todo lo que habían vivido no había significado lo mismo para ella que para él. No supo de la carta que seguía escondida en el tráiler que él había tenido que vender para pagar las cuentas del hospital. No supo que mi mamá había llorado durante meses esperándolo, que se había casado obligada, que el hijo que él mencionaba en su carta había nacido con sus mismos ojos verdes. Regresó a Estados Unidos con el corazón roto. Rehizo su vida como pudo. Trabajó, se casó una vez y se divorció, envejeció sin tener más hijos, porque una parte de él siempre supo que ya tenía uno en algún lugar de México, aunque nunca pudo confirmarlo. Y mientras tanto, el tráiler donde había escondido la carta pasó de mano en mano, de dueño en dueño, durante 40 años. Nadie encontró el compartimento secreto. Nadie leyó las palabras de amor que Gonzalo había escrito esa noche. Nadie supo que detrás de ese panel había una carta que podía haber cambiado la historia de 3 vidas si tan solo hubiera llegado a su destino. Hasta que yo compré ese tráiler en un lote de Monterrey. Hasta que decidí hacerle una limpieza profunda un domingo cualquiera. Hasta que encontré el sobre amarillento y vi el nombre de mi mamá escrito con tinta desteñida. ¿Alguno de ustedes ha encontrado algo escondido que cambió todo lo que creían saber? Cuéntenme ahí en los comentarios de dónde me están viendo, porque esta historia apenas está empezando y lo que viene es todavía más fuerte. Porque ahora que sabía la historia de Gonzalo, ahora que entendía por qué la carta nunca llegó, tenía que hacer algo al respecto. Tenía que hablar con mi mamá. Tenía que mostrarle esas palabras que llevaban 40 años esperándola. Tenía que ver su cara cuando leyera que el hombre que amó nunca la abandonó. Y tenía que encontrar a Gonzalo Armenta. Tenía que saber si mi verdadero padre todavía estaba vivo en algún lugar del mundo. El camino de Saltillo a Matehuala son como 3 horas y media si no hay tráfico. Esa mañana las hice en 3, con el pie pegado al acelerador y la carta guardada en la bolsa de mi camisa, pegada al pecho como si fuera un tesoro que alguien me pudiera robar. No había dormido nada la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras de Gonzalo bailando en la oscuridad, esa frase que no me dejaba en paz. Si Dios nos bendijo con un hijo, quiero que sepa que su padre lo amó antes de conocerlo. Su padre. Mi padre. El hombre que me dio estos ojos verdes que toda la vida me hicieron sentir diferente. Llegué a Matehuala como a las 10 de la mañana. El pueblo seguía igual que siempre, con sus calles empedradas y sus casas viejas, y esa sensación de que el tiempo pasa más lento ahí que en cualquier otro lugar. Manejé directo a la casa de mi mamá, la misma casa de la calle Hidalgo 247, donde yo había nacido, donde había crecido, donde había pasado los primeros 18 años de mi vida sin saber que todo lo que me habían contado era mentira. Estacioné el tráiler afuera y me quedé un momento sentado en la cabina, juntando valor para lo que venía. ¿Cómo le dices a tu madre que encontraste una carta que prueba que te mintió durante 42 años?
¿Cómo le preguntas por qué nunca te contó la verdad? ¿Por qué dejó que crecieras pensando que había algo malo contigo? ¿Por qué permitió que un hombre que no te quería te criara como si fuera tu padre? No tenía respuestas. Nomás tenía preguntas y una carta vieja que olía a tiempo y a secretos. Me bajé del tráiler y caminé hasta la puerta. Toqué el timbre y esperé, sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Escuché pasos adentro, después el sonido de la chapa, y entonces la puerta se abrió. Mi mamá estaba ahí, con su delantal de cocina y su pelo canoso recogido en una trenza. A sus 64 años todavía se veía fuerte, aunque los años le habían dejado arrugas alrededor de los ojos y las manos ya no eran tan firmes como antes. Cuando me vio, su cara se iluminó con esa sonrisa que siempre me dedicaba, esa sonrisa de madre que no ha visto a su hijo en semanas. «Mijo, ¿qué haces aquí? No me avisaste que venías. Necesitaba hablar contigo, mamá. Es importante». Algo en mi tono la alertó. Vi cómo su sonrisa se desvanecía, cómo sus ojos se llenaban de preocupación, cómo todo su cuerpo se tensaba como si supiera que algo malo venía. «¿Pasó algo? ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien, pero necesito que hablemos». «¿Puedo pasar?» Se hizo a un lado para dejarme entrar. La casa olía a café recién hecho y a las tortillas que ella preparaba todas las mañanas. Todo estaba igual que siempre, los muebles en el mismo lugar, las fotos en las paredes, el altar de la Virgen en la esquina de la sala. Era como si el tiempo no pasara en esa casa, como si todo estuviera congelado en una época que ya no existía. Nos sentamos en la sala, ella en su sillón de siempre y yo en el sofá de enfrente. Me miraba con esos ojos cafés que conocía tan bien, esperando a que yo hablara, preparándose para lo que fuera que le iba a decir. Saqué la carta de la bolsa de mi camisa. El sobre amarillento, arrugado, con 40 años de polvo y secretos. Se lo mostré sin decir nada, dejando que ella lo viera, dejando que reconociera la letra antes de que yo tuviera que explicar nada. Y lo reconoció. Vi cómo su cara cambiaba. Vi cómo el color se le iba de las mejillas, cómo sus ojos se abrían enormes, cómo sus manos empezaban a temblar. No había dicho una palabra todavía, pero ya sabía. Con nomás ver ese sobre, con nomás ver la letra de la dirección, ya sabía exactamente qué era lo que yo había encontrado. «¿Dónde?» empezó a preguntar, pero la voz se le quebró antes de terminar. «En un tráiler que compré hace 3 semanas. Estaba escondida detrás del tablero, en un compartimento secreto. Lleva 40 años ahí, mamá. 40 años esperando a que alguien la encontrara». Mi mamá extendió la mano para agarrar el sobre, pero se detuvo a medio camino como si le diera miedo tocarlo, como si ese papel fuera una bomba que podía explotar en cualquier momento. «Gonzalo», susurró, «es la letra de Gonzalo. Entonces es verdad, él existió. Todo lo que dice en esa carta es verdad». Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas antes de que pudiera contestar. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar de una manera que yo nunca le había visto. No era un llanto normal, de esos que una madre suelta cuando está triste o preocupada. Era un llanto viejo, guardado, de alguien que finalmente puede soltar un peso que ha cargado durante décadas. «Léela», me dijo entre sollozos. «Léela tú porque yo no puedo». Abrí el sobre con cuidado y saqué las hojas que ya conocía de memoria. Las desdoblé y empecé a leer en voz alta, despacio, dejando que cada palabra llegara a donde tenía que llegar. Matehuala, 15 de septiembre de 1985. Mi esperanza adorada. Sé que prometí no irme sin despedirme, pero también sé que si te veo una vez más, no voy a tener la fuerza para dejarte. Leí la carta completa, cada palabra de amor, cada promesa, cada sueño de un futuro que nunca llegó. Cuando llegué a la parte del hijo, a esa frase que me había quitado el sueño durante días, la voz se me quebró a mí también, y si Dios nos bendijo con un hijo, quiero que sepa que su padre lo amó antes de conocerlo. Mi mamá lloraba sin control, tenía la cara hundida en las manos y todo su cuerpo temblaba con cada sollozo. Yo me quedé callado, esperando,
dándole tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Él no me abandonó, dijo finalmente con la voz destruida. 40 años pensando que me había dejado, que todo lo que me dijo era mentira, que yo era una idiota por haberle creído. Y él no me abandonó. Escribió esta carta. Iba a volver por mí. ¿Por qué nunca llegó, mamá? ¿Qué pasó esa noche? Mi mamá se limpió la cara con el dorso de la mano y respiró hondo, tratando de calmarse lo suficiente para poder hablar. Yo no sé qué pasó. Eso es lo que me ha torturado todos estos años. Un día estaba aquí, prometiéndome que iba a regresar y al día siguiente desapareció. Pregunté a todos los que podían saber algo, busqué por todos lados, pero nadie sabía nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. ¿Y la carta? ¿Nunca te llegó? Nunca. Nunca recibí nada de él. Ni una carta, ni un recado, ni una llamada. Nada. Pasaron semanas, después meses, y yo seguía esperando. Pero él nunca apareció. La carta estaba escondida en el tráiler, mamá, en un compartimento secreto. Probablemente la escribió esa noche y la guardó ahí para entregártela antes de irse, pero algo pasó que le impidió hacerlo. Mi mamá se quedó callada un momento, procesando lo que le acababa de decir. Vi cómo su cara cambiaba, cómo la tristeza se mezclaba con algo que parecía rabia. ¿Quieres decir que esta carta estuvo ahí todo este tiempo? ¿Que si alguien la hubiera encontrado antes, yo hubiera sabido que él no me abandonó? Sí, mamá. 40 años escondida en un tráiler que pasó de mano en mano sin que nadie la encontrara, hasta que yo lo compré hace 3 semanas. Dios mío, murmuró ella cerrando los ojos. Dios mío, 40 años. 40 años de mi vida pensando que el hombre que amaba era un cobarde que me había dejado tirada. 40 años casada con un hombre que nunca quise. 40 años viendo a mi hijo crecer sin saber quién era su verdadero padre. Ahí estaba, la confirmación que yo había venido a buscar, las palabras que yo necesitaba escuchar, aunque ya sabía la respuesta. Entonces es verdad, le dije con la voz temblando. Rosendo no era mi padre. Gonzalo era mi padre. Mi mamá abrió los ojos y me miró con una expresión que mezclaba culpa y dolor. Sí, mijo, es verdad. Tu padre es Gonzalo Armenta, siempre lo fue. El silencio que siguió fue pesado, cargado de todo lo que esa confesión significaba. 42 años de mi vida habían sido una mentira. El hombre que me crió, el que me dio su apellido, el que nunca me quiso, no era mi padre. Mi verdadero padre era un fantasma, un nombre en una carta vieja, un hombre que desapareció antes de que yo naciera. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, le pregunté sintiendo cómo la rabia empezaba a subir. ¿Por qué me dejaste crecer pensando que Rosendo era mi padre? ¿Por qué dejaste que él me tratara como me trató todos esos años? Porque no tenía opción, Heriberto. Cuando Gonzalo desapareció, yo estaba sola, embarazada, sin dinero, sin nadie que me ayudara. Mi familia me presionaba para que me casara con Rosendo. Decían que era la única manera de salvar el honor, de darte un apellido, de evitar que crecieras como el hijo de nadie. Y yo cedí. Cedí porque no tenía fuerzas para pelear contra todos, porque pensaba que Gonzalo me había abandonado, porque creía que era lo mejor para ti, lo mejor para mí. ¿Crecer con un hombre que me miraba como si yo fuera un estorbo? ¿Pasar toda mi infancia pensando que había algo malo conmigo porque mi propio padre no podía quererme? Rosendo no sabía con certeza que no era su hijo. Nomás sospechaba. Y yo nunca le confirmé nada porque tenía miedo de lo que pudiera hacer. Pensé que si nunca hablábamos del tema, si hacíamos como que no pasaba nada, todo iba a estar bien. Pero me equivoqué. Me equivoqué en todo. Las lágrimas le volvieron a brotar mientras me miraba con esos ojos que pedían perdón. Lo siento, mijo. Lo siento más de lo que puedo expresar. Sé que te fallé. Sé que debí haberte dicho la verdad hace años. Sé que nada de lo que diga ahora va a borrar el daño que te hice. Pero quiero que sepas que todo lo que hice lo hice pensando en ti. Lo hice mal, lo sé. Pero nunca fue por falta de amor. Te quise desde el momento en que supe que existías, y te he querido cada día de estos 42 años.
Quería estar enojado con ella. Quería gritarle, reclamarle, decirle todo lo que había sentido durante años sin saber por qué. Pero cuando la vi ahí, llorando, cargando un peso que había llevado sola durante 4 décadas, algo dentro de mí se suavizó. Ella también había sido víctima de las circunstancias, de las expectativas de su familia, de un destino que le había arrebatado al hombre que amaba sin darle ninguna explicación. Había pasado 40 años pensando que Gonzalo la había abandonado, 40 años casada con un hombre que no quería, 40 años guardando un secreto que la estaba consumiendo por dentro. ¿Rosendo sabía? Le pregunté con voz más calmada. ¿Él sabía que yo no era su hijo? Mi mamá asintió lentamente. Nunca lo hablamos directamente, pero él sabía. Lo supe desde el momento en que naciste y él te vio los ojos, esos ojos verdes que no venían de ningún lado, que no podían venir de él. Vi cómo te miraba cuando eras bebé, vi la duda en su cara, vi cómo algo se rompía dentro de él cada vez que te veía. Pero nunca me confrontó, nunca me preguntó directamente. Supongo que él también prefería no saber la verdad. Por eso nunca me quiso, por eso siempre hubo esa distancia entre nosotros. Sí, por eso. Él nunca pudo verte sin pensar en el hombre que estuvo antes que él. Cada vez que te miraba a los ojos, veía a Gonzalo. Y eso lo fue envenenando poco a poco, hasta que ya no pudo sentir nada más que resentimiento. ¿Y tú lo dejaste? ¿Lo dejaste tratarme así todos esos años sin decir nada? No sabía qué hacer, mijo. Si le decía la verdad, ¿qué iba a pasar? ¿Nos iba a correr de la casa? ¿Te iba a repudiar públicamente? En esos tiempos las cosas eran diferentes. No había divorcio fácil. No había manera de escapar de un matrimonio sin destruirte la vida. Pensé que era mejor aguantar, esperar a que tú crecieras, esperar a que las cosas mejoraran. Pero nunca mejoraron. No, nunca mejoraron. Y cuando Rosendo murió hace 5 años, pensé que por fin iba a poder contarte la verdad. Pero ya había pasado tanto tiempo, ya habías construido tu vida, ya tenías tus propios problemas con tu divorcio y tu trabajo. No quería echarte encima otro peso. No quería destruir lo que quedaba de tu relación con el recuerdo de tu padre. Él no era mi padre, mamá. Eso quedó claro. Lo sé, pero era el único que conocías, y yo no sabía si era mejor que siguieras pensando eso o que descubrieras la verdad. No sabía qué era peor. Nos quedamos en silencio durante un momento largo. Afuera, los ruidos del pueblo seguían su curso normal. Carros pasando, perros ladrando, gente platicando en la calle. El mundo seguía girando aunque el mío se hubiera detenido. ¿Qué pasó con Gonzalo?, le pregunté finalmente. ¿Nunca supiste nada de él? Nunca. Después de que me casé con Rosendo dejé de buscarlo. Asumí que había muerto en la carretera o que me había olvidado y estaba haciendo su vida en otro lado. No tenía manera de saber lo que realmente pasó. ¿Y ahora? ¿Crees que todavía esté vivo? Mi mamá me miró con una expresión que mezclaba esperanza y miedo. No lo sé, mijo. Han pasado 40 años. Si estaba vivo entonces, ya tendría 66 años. Podría estar en cualquier parte. O podría estar muerto. No hay manera de saber. Tengo que buscarlo, mamá. Tengo que saber qué pasó con él. Tengo que saber si mi padre está vivo o muerto. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Pero en cuanto las dije, supe que eran verdad. No podía quedarme con la duda. No podía pasar el resto de mi vida preguntándome qué había pasado con el hombre que me dio la vida. Tenía que encontrarlo, aunque fuera nomás para cerrar el círculo, para saber cómo terminaba esta historia que había empezado 40 años antes de que yo naciera. ¿Cómo lo vas a buscar?, me preguntó mi mamá. No sabemos nada de él. Ni siquiera sabemos si sigue vivo. Tengo su nombre completo: Gonzalo Armenta Durán. Y sé que era troquero, que manejaba la ruta del norte. Los troqueros viejos se conocen entre sí, tienen redes, se pasan información. Voy a preguntar, voy a buscar en todos lados, voy a hacer lo que tenga que hacer para encontrarlo. Mi mamá me miró con una expresión que no supe interpretar. Había miedo ahí, eso era seguro.
pero también había algo más, algo que parecía esperanza. «Si lo encuentras», empezó a decir, pero se detuvo. «¿Si lo encuentro qué, mamá?» «Si lo encuentras, dile que nunca lo olvidé. Dile que lo esperé hasta que ya no pude seguir esperando. Dile que el hijo que tuvimos se convirtió en un buen hombre a pesar de todo. Y dile que lo siento, que siento haberme casado con otro, aunque en ese momento sentí que no tenía opción». Sentí un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. 40 años después, mi mamá todavía amaba a Gonzalo. 40 años de matrimonio con otro hombre, 40 años de silencio y secretos, y todavía lo amaba. «Se lo voy a decir, mamá, te lo prometo. Si lo encuentro, se lo voy a decir todo». Me levanté del sofá y ella se levantó también. Nos abrazamos ahí en medio de la sala, entre las fotos viejas y los muebles que conocía de toda la vida, llorando los dos por todo lo que pudimos haber sido y no fuimos, por todas las verdades que llegaron demasiado tarde, por un amor que la vida había separado sin ninguna razón. «Perdóname, mijo», me dijo al oído mientras me abrazaba. «Perdóname por todo». «Te perdono, mamá. No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa». Si llegaste hasta aquí y no le has dado like, ¿qué estás esperando, compa? Dale al botoncito que esta historia todavía tiene mucho que contar. Cuando me fui de Matehuala esa tarde, llevaba más de lo que había traído. Llevaba la verdad sobre mi origen, llevaba el perdón que le había dado a mi mamá, llevaba la misión de encontrar a Gonzalo Armenta. Y llevaba algo más, una dirección. Antes de irme, mi mamá había recordado algo. Gonzalo era de Linares, Nuevo León. Ahí había nacido, ahí tenía familia. Si alguien sabía qué había pasado con él, era probable que estuviera ahí. Pero primero iba a hacer otra cosa. Iba a buscar entre los troqueros viejos, los que llevaban décadas en la carretera, los que conocían a todos y sabían las historias de todos, porque si Gonzalo había seguido manejando después de lo que pasó, alguien tenía que haberlo visto, alguien tenía que saber algo. Y yo iba a encontrar a ese alguien, costara lo que costara. Las semanas que siguieron fueron las más intensas de mi vida. Cada vez que paraba en una gasolinera, en una fonda de carretera, en un punto de descanso donde se juntaban los troqueros a platicar, hacía la misma pregunta. ¿Alguien conoce a Gonzalo Armenta Durán? Troquero de Linares, manejaba en los 80. La mayoría me miraba con cara de no saber de qué les hablaba. Algunos me decían que el nombre les sonaba pero no podían ubicarlo. Otros me preguntaban para qué lo buscaba, y yo les contaba una versión resumida, que había encontrado algo que le pertenecía y quería devolvérselo. No les contaba la historia completa. Eso era demasiado personal, demasiado doloroso, demasiado mío para andarlo compartiendo con desconocidos. Pero los troqueros somos una comunidad. Nos conocemos, nos ayudamos, nos pasamos información, y después de 3 semanas de preguntar, finalmente encontré a alguien que sabía algo. Fue en una fonda de carretera a las afueras de Monterrey, un lugar viejo, de esos que llevan décadas sirviendo comida a los camioneros que pasan por la autopista. Me senté en la barra a comer unos huevos con machaca, y como siempre, le pregunté al señor que estaba sentado junto a mí si conocía a Gonzalo Armenta. El hombre tendría como 70 años, con la cara curtida por el sol y las manos callosas de toda una vida agarrando el volante. Me miró con curiosidad cuando mencioné el nombre. ¿Gonzalo Armenta? ¿El de los ojos verdes? El corazón me dio un brinco. Sí, ese mero. ¿Lo conoce? Claro que lo conozco. Bueno, lo conocía. Hace años que no lo veo, pero manejamos juntos la ruta del norte a finales de los 80. ¿Cómo es que lo andas buscando? Le conté la versión resumida, que había encontrado algo de él en un tráiler usado y quería devolvérselo. El viejo asintió, como si entendiera. Gonzalo tuvo un accidente feo en el 85, me dijo sirviéndose más café. Lo asaltaron en la carretera, lo dejaron casi muerto. Unos gringos lo encontraron y se lo llevaron pa' Texas. Estuvo en el hospital un buen rato, perdió la memoria y todo el rollo. Cuando regresó, ya no era el mismo. Andaba buscando a una mujer, creo. Decía que tenía que encontrarla, que había dejado algo pendiente. Pero parece que la mujer ya se había casado con otro, porque un día Gonzalo dejó de buscar y se regresó pa'l norte.
¿Al norte? ¿A Estados Unidos? Sí, se fue a trabajar allá, del otro lado. Decía que ya no tenía nada que lo detuviera aquí. Se quedó por allá como 30 años, creo. La última vez que supe de él fue hace como 5 o 6 años. Alguien me contó que había regresado a México, que estaba viviendo en Nuevo Laredo, pero no sé si sea cierto. Nuevo Laredo. Una ciudad en la frontera, a unas horas de donde yo estaba en ese momento. Si Gonzalo estaba ahí, si todavía estaba vivo, podía encontrarlo. ¿No sabe nada más? ¿Alguna dirección? ¿Algún contacto? El viejo negó con la cabeza. No, compa, perdí el contacto con él hace décadas, pero si está en Nuevo Laredo, no debe ser tan difícil encontrarlo. Es una ciudad grande, pero la comunidad de troqueros es chica. Pregunta en las centrales de carga, en los sindicatos. Alguien tiene que saber algo. Le agradecí la información y le pagué el desayuno, aunque él insistió en que no era necesario. Salí de esa fonda con el corazón latiéndome rápido y una dirección en la mente, Nuevo Laredo. Pero antes de ir a buscarlo, quise hacer una cosa más. Quise asegurarme de que era la persona correcta, que no estaba persiguiendo fantasmas, que el Gonzalo que estaba buscando era el mismo que había escrito esa carta 40 años atrás. Esa noche, en la cabina de mi tráiler, saqué mi celular y abrí Facebook. Escribí el nombre en el buscador, Gonzalo Armenta Durán. Aparecieron varios resultados. La mayoría eran hombres jóvenes, de 30 o 40 años, que claramente no podían ser el que yo buscaba. Pero había uno que me llamó la atención. Un perfil con poca actividad, con una foto de perfil borrosa donde se veía a un hombre mayor, de pelo canoso, sentado en lo que parecía ser la cabina de un tráiler. Le di clic al perfil. La información era escasa. Vivía en Nuevo Laredo, Tamaulipas. No había fecha de nacimiento, no había información de trabajo, no había casi nada, pero había unas pocas fotos públicas. Las abrí una por una, buscando algo que me confirmara que era él, y entonces lo vi. En una de las fotos, Gonzalo estaba parado frente a un tráiler viejo, sonriendo a la cámara. Tenía el pelo completamente blanco, la cara llena de arrugas, el cuerpo un poco encorvado por los años. Pero sus ojos eran verdes, del mismo verde que los míos, del mismo verde que me habían hecho sentir diferente toda mi vida. Era él. Estaba vivo. Mi padre estaba vivo. Las manos me temblaban mientras miraba la foto. Ahí estaba el hombre que me había dado la vida, el hombre que había amado a mi mamá, el hombre que había escrito una carta prometiendo volver y que nunca pudo cumplir su promesa. Tenía 66 años, vivía en Nuevo Laredo y no tenía idea de que yo existía. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo le iba a explicar quién era yo? Hola, soy el hijo que tuviste con una mujer de Matehuala hace 42 años. Encontré tu carta en un tráiler usado y vine a buscarte. Sonaba absurdo. Sonaba como algo sacado de una telenovela barata. Pero era mi realidad. Pasé la noche sin dormir pensando en cómo iba a hacer el contacto. Podía mandarle un mensaje por Facebook, pero eso se sentía demasiado impersonal para algo tan importante. Podía llamarlo, pero no tenía su número. Al final decidí que lo mejor era ir a buscarlo en persona, verlo cara a cara, mostrarle la carta, dejar que la verdad hablara por sí misma. Al día siguiente, en cuanto terminé mi flete en Monterrey, agarré la carretera hacia Nuevo Laredo. Eran como 3 horas de camino, 3 horas para pensar en lo que iba a decir, en cómo iba a reaccionar él, en todo lo que podía salir bien o mal. Llegué a Nuevo Laredo como a las 4 de la tarde. Era una ciudad calurosa, polvorienta, con ese ambiente de frontera que tiene los lugares donde dos países se encuentran. Estacioné el tráiler en un lugar seguro y empecé a preguntar. Fui a la central de carga más grande de la ciudad y pregunté por Gonzalo Armenta. El encargado me dijo que no lo conocía. Fui a otra central, mismo resultado. Fui a una fonda de troqueros, a un taller mecánico, a todos los lugares donde un camionero retirado podría pasar el tiempo. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando se me ocurrió algo. En el perfil de Facebook de Gonzalo había una foto donde se veía el nombre de una fonda en el fondo, Fonda La Parada del Norte.
Busqué la dirección en el celular y la encontré. Estaba al otro lado de la ciudad, cerca de la carretera que lleva a la frontera. Manejé hasta allá con el corazón en la garganta. Cuando llegué, vi que era un lugar pequeño, modesto, de esos que sirven comida casera a los troqueros que van de paso. Estacioné afuera y me quedé un momento en la cabina, juntando valor. Y entonces lo vi. Estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, solo, tomando café y viendo hacia la calle. Un hombre viejo, de pelo blanco y espalda encorvada, con una camisa a cuadros que le quedaba grande. Pero lo reconocí de inmediato. Era la misma cara de las fotos, el mismo perfil, los mismos ojos verdes que ahora me miraban a través del cristal sin saber quién era yo. Me bajé del tráiler con las piernas temblando. Caminé hacia la puerta de la fonda, sintiendo cómo cada paso me acercaba más a un momento que había esperado toda mi vida sin saberlo. Empujé la puerta y entré. El lugar olía a café y a frijoles refritos. Había unas pocas mesas ocupadas por otros clientes, pero yo nomás tenía ojos para uno. Caminé hasta donde estaba Gonzalo y me paré frente a su mesa. Él levantó la vista y me miró con curiosidad. No había reconocimiento en sus ojos, nomás la confusión de alguien que no entiende por qué un desconocido está parado frente a él. ¿Se le ofrece algo?, me preguntó con una voz ronca, gastada por los años. ¿Usted es Gonzalo Armenta Durán? Sí, soy yo. ¿Quién pregunta? Respiré hondo y saqué la carta de la bolsa de mi camisa. Se la mostré sin decir nada, dejando que él viera el sobre amarillento, la letra desvanecida, la dirección que había escrito hace 40 años. Gonzalo se quedó inmóvil. Vi cómo su cara cambiaba, cómo el color se le iba de las mejillas, cómo sus manos empezaban a temblar igual que las mías. ¿Dónde?, empezó a preguntar, pero la voz se le quebró. La encontré en un tráiler que compré hace un mes. Estaba escondida detrás del tablero en un compartimento secreto. Llevaba 40 años ahí. Gonzalo agarró el sobre con manos temblorosas. Lo examinó como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Esta carta», murmuró. «Yo escribí esta carta. La noche antes de irme al norte. Iba a entregársela a Esperanza antes de partir, pero lo asaltaron en la carretera. Lo dejaron casi muerto y unos gringos se lo llevaron a Texas. Perdió la memoria. Cuando la recuperó ya habían pasado meses y Esperanza se había casado con otro». Gonzalo me miró con los ojos muy abiertos. «¿Cómo sabes todo eso?» «Porque Esperanza es mi mamá. Y usted es mi padre». El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Gonzalo me miraba como si estuviera viendo un fantasma, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos recorrían mi cara buscando algo, alguna señal, alguna prueba de que lo que le estaba diciendo era verdad. Y entonces se detuvieron en mis ojos. «Verdes», susurró. «Tienes los ojos verdes, como los suyos, como los de su abuela española, según me contó mi mamá». Gonzalo se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. No era un llanto suave, discreto. Era un llanto profundo, de esos que salen del fondo del alma, de esos que uno guarda durante años y que explotan cuando ya no se pueden contener. 40 años, dijo entre sollozos. 40 años sin saber. 40 años pensando que tal vez había un hijo mío en algún lugar del mundo, pero sin poder confirmarlo. 40 años de preguntarme qué había pasado con Esperanza, si había sido feliz, si me había olvidado. Me senté frente a él, dejando que tuviera su momento, sintiendo cómo mis propios ojos se llenaban de lágrimas. Ahí estaba mi padre, el hombre que me había dado la vida sin saberlo, el hombre que había amado a mi mamá con toda su alma y que la vida le había arrebatado sin ninguna explicación. «¿Ella está bien?», me preguntó cuando finalmente pudo hablar. «¿Esperanza está bien?». «Sí. Tiene 64 años. Vive en Matehuala todavía, en la misma casa de siempre. Está viuda desde hace 5 años». «¿Viuda?». El hombre con el que se casó, Rosendo, se llamaba Rosendo, murió de diabetes hace 5 años. Vi cómo algo cambiaba en la cara de Gonzalo. Algo que parecía alivio, aunque sé que suena mal decirlo.
¿Fue feliz con él? ¿La trató bien? No supe qué contestar. La verdad era complicada. Mi mamá no había sido feliz con Rosendo, pero tampoco había sido infeliz del todo. Había sido una vida gris, sin pasión pero sin tragedia. Una vida de rutinas y silencios que había durado 40 años. Hizo lo que pudo, le dije finalmente, pero nunca lo amó, nunca dejó de pensar en usted. Gonzalo cerró los ojos y respiró hondo. Yo tampoco dejé de pensar en ella. Me casé una vez allá en Texas, una mujer buena que merecía más de lo que yo podía darle. Nos divorciamos después de 10 años porque ella sabía que mi corazón estaba en otro lado. Nunca tuve hijos, o eso creía yo hasta hace 5 minutos. Lo siento, le dije sin saber muy bien por qué me estaba disculpando. No tienes que disculparte de nada, mijo. Nada de esto es tu culpa. La culpa es de la vida, que a veces se empeña en separar a la gente que debería estar junta. Mijo. Me había llamado mijo. Una palabra simple, de 4 letras, que yo había escuchado miles de veces en mi vida, pero nunca de un padre que realmente lo sintiera. Nunca de alguien que me mirara con esos ojos verdes idénticos a los míos y viera en mí a su propia sangre. Cuéntame de ti, me pidió Gonzalo limpiándose la cara con una servilleta. Cuéntame todo. Quiero saber quién es mi hijo. Y le conté. Le conté de mi infancia en Matehuala, de cómo crecí sintiéndome diferente sin saber por qué. Le conté de Rosendo, de la frialdad que siempre hubo entre nosotros, de los años que pasé tratando de ganarme el cariño de un hombre que nunca pudo dármelo. Le conté de mi matrimonio fallido, de mi divorcio, de los años de soledad en la carretera. Le conté del tráiler que había comprado, de la carta que había encontrado, de cómo todo lo que creía saber de mi vida se había derrumbado en un instante. Gonzalo me escuchaba con una atención absoluta, absorbiendo cada palabra, cada detalle. A veces asentía, a veces negaba con la cabeza, a veces se le escapaba una lágrima que se limpiaba rápidamente como si le diera vergüenza mostrar su emoción. El tráiler donde encontraste la carta, me dijo cuando terminé de hablar. ¿Es un Kenworth 82 rojo? Sí, ¿cómo lo sabe? Porque era mi tráiler, el que vendí cuando estaba en el hospital en Texas para pagar las cuentas médicas. Lo vendí sin saber que la carta estaba escondida ahí. Pensé que la había perdido en el asalto, que se la habían llevado los que me atacaron. Nunca imaginé que estaba ahí todo el tiempo, esperando a que alguien la encontrara. El tráiler que yo había comprado era el mismo que Gonzalo había manejado 40 años atrás, el mismo donde había escrito la carta para mi mamá, el mismo donde yo había nacido en cierto sentido, porque fue en ese tráiler donde mis padres probablemente me concibieron durante esas noches que pasaban juntos a escondidas. Es como si el destino nos hubiera puesto en el mismo camino, dije sin poder creerlo. El destino o Dios o como quieras llamarlo, 40 años para que esa carta llegara a su destino, 40 años para que un padre conociera a su hijo. Nos quedamos en silencio un momento, los dos procesando todo lo que había pasado. Afuera, el sol empezaba a bajar y las sombras se alargaban sobre el estacionamiento donde estaban nuestros tráileres. El de él viejo y maltratado, el mío, bueno, el mío también viejo y maltratado, pero ahora con una historia que lo hacía especial. ¿Qué quieres hacer ahora?, me preguntó Gonzalo. Quiero que conozca a mi mamá. Quiero que vea que la carta finalmente llegó, aunque hayan pasado 40 años. Quiero que los dos tengan la oportunidad de cerrar este capítulo. ¿Ella sabe que me encontraste? Todavía no. Quería confirmarlo primero, asegurarme de que era usted. Pero le prometí que si lo encontraba, le iba a dar un mensaje de su parte. ¿Qué mensaje? Que nunca lo olvidó, que lo esperó hasta que ya no pudo seguir esperando, que el hijo que tuvieron se convirtió en un buen hombre a pesar de todo, y que lo siente, que siente haberse casado con otro, aunque en ese momento sintió que no tenía opción. Gonzalo cerró los ojos y las lágrimas le volvieron a brotar. Yo también lo siento. Lo siento más de lo que puedo expresar. Si no me hubieran asaltado esa noche, si hubiera podido entregar la carta, si hubiera podido volver como prometí, todo hubiera sido diferente. Lo sé,
Pero no podemos cambiar el pasado. Lo único que podemos hacer es aprovechar el tiempo que nos queda. Gonzalo abrió los ojos y me miró con una intensidad que me atravesó. ¿Me llevarías a verla? ¿A Esperanza? Claro que sí. Pa' eso vine a buscarlo. ¿Cuándo? Cuando usted quiera. Mañana, si le parece. Gonzalo asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión que había esperado 40 años para tomar. Mañana entonces. Mañana voy a ver a la mujer que nunca dejé de amar. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Buscan al verdadero padre o dejan las cosas como están? Díganme ahí en los comentarios, porque yo todavía me pregunto si hice bien en abrir esa puerta que llevaba cerrada tanto tiempo. Esa noche nos quedamos platicando hasta tarde en la fonda. Gonzalo me contó de su vida en Texas, de los años de trabajo duro, del matrimonio que no funcionó, de cómo regresó a México cuando se jubiló porque quería morir en su tierra, aunque ya no le quedara nadie. Me contó que nunca tuvo más hijos, que siempre sintió que le faltaba algo, que ahora entendía que ese algo era yo. Y yo le conté más de mi vida, de las cosas que no le había contado antes. Le conté de mis miedos, de mis sueños, de las noches en la carretera cuando me preguntaba quién era yo realmente. Le conté que siempre me había sentido incompleto, como si una parte de mí estuviera perdida en algún lugar, que ahora, sentado frente a mi padre en una fonda de Nuevo Laredo, finalmente entendía por qué. Al día siguiente, íbamos a ir juntos a Matehuala, íbamos a ver a mi mamá, íbamos a cerrar un círculo que llevaba 40 años abierto, y yo no tenía idea de cómo iba a terminar esa historia. Salimos de Nuevo Laredo al día siguiente temprano, antes de que el sol empezara a pegar fuerte. Gonzalo iba en su tráiler viejo y yo en el mío, el Kenworth 82 rojo que había sido suyo 40 años atrás. Íbamos en caravana padre e hijo, rumbo a Matehuala, para cerrar un círculo que llevaba 4 décadas abierto. El camino fueron como 5 horas. 5 horas para pensar en lo que iba a pasar, en cómo iba a reaccionar mi mamá cuando viera a Gonzalo parado en la puerta de su casa, en todo lo que podía salir bien o mal. Gonzalo iba adelante y yo lo seguía, viendo su tráiler moverse por la carretera, pensando que ese hombre que apenas conocía era mi padre, que llevaba mi sangre, que me había dado estos ojos verdes que toda la vida me hicieron sentir diferente. No le había avisado a mi mamá que íbamos, no sabía cómo decírselo por teléfono, cómo explicarle que había encontrado a Gonzalo y que lo estaba trayendo a verla. Preferí que fuera sorpresa, aunque una parte de mí sabía que las sorpresas así pueden salir muy bien o muy mal, sin punto medio. Llegamos a Matehuala como a la 1 de la tarde. El pueblo estaba igual que siempre, con su calor seco y sus calles empedradas, y esa sensación de que el tiempo pasa más lento ahí que en cualquier otro lugar. Estacionamos los 2 tráileres a unas cuadras de la casa de mi mamá, porque no cabían en la calle angosta donde ella vivía, y caminamos juntos hasta la puerta. Gonzalo iba callado, con la cara pálida y las manos temblando. Yo entendía su nerviosismo. Estaba a punto de ver a la mujer que había amado hace 40 años, la mujer por la que había escrito esa carta, la mujer que él pensó que lo había olvidado, cuando en realidad había pasado su vida entera recordándolo. ¿Estás listo?, le pregunté cuando llegamos a la puerta. No, me contestó con una media sonrisa. Pero ya estamos aquí. No hay vuelta atrás. Toqué el timbre y esperamos. Escuché los pasos de mi mamá adentro, el sonido de la chapa, y entonces la puerta se abrió. Mi mamá apareció con su delantal de siempre, su pelo canoso recogido en una trenza, su sonrisa de madre que se iluminaba cada vez que me veía llegar. Pero la sonrisa se le congeló en la cara cuando vio quién estaba parado junto a mí. No dijo nada, nomás se quedó ahí, inmóvil, con los ojos fijos en Gonzalo, como si estuviera viendo un fantasma. Y supongo que en cierto modo lo era. Un fantasma de su juventud, un fantasma del amor que había perdido, un fantasma que llevaba 40 años esperando para volver. Esperanza, dijo Gonzalo con la voz rota. Mi mamá se llevó las manos a la boca. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas antes de que pudiera decir nada, antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo. Gonzalo, susurró entre sollozos, eres tú. Después de tanto tiempo, eres tú. Soy yo, mi amor.
Perdóname por haber tardado tanto en volver. Y entonces pasó algo que no esperaba. Mi mamá dio un paso adelante, después otro, y se echó a los brazos de Gonzalo con una fuerza que casi lo tumba. Lo abrazó como si la vida se le fuera en ello, llorando contra su pecho, agarrándose de él como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer otra vez. Gonzalo la abrazó de vuelta, llorando también, murmurando palabras que no alcancé a escuchar, pero que probablemente no importaban. Lo que importaba era el abrazo. Lo que importaba era que después de 40 años, finalmente estaban juntos otra vez. Me hice a un lado para darles su momento. Entré a la casa y los dejé ahí en la puerta, abrazados, llorando, recuperando el tiempo perdido. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Mis papás, juntos, después de 40 años. Era surrealista, como algo sacado de una película que nunca pensé que iba a vivir en carne propia. Después de un rato escuché que entraban a la casa. Mi mamá venía agarrada del brazo de Gonzalo, como si tuviera miedo de soltarlo, como si quisiera asegurarse de que era real y no un sueño. Los dos tenían los ojos rojos de tanto llorar, pero también tenían una paz en la cara que yo nunca les había visto. «Mijo», me dijo mi mamá con la voz todavía quebrada, «¿cómo lo encontraste? ¿Cómo supiste dónde buscarlo?» Les conté la historia completa. Les conté de las semanas que pasé preguntando a otros troqueros, del viejo en la fonda de Monterrey que recordaba a Gonzalo, de cómo lo encontré en Facebook, de la fonda en Nuevo Laredo donde finalmente nos conocimos. Les conté cada detalle porque quería que supieran el esfuerzo que había hecho, el camino que había recorrido para unirlos otra vez. Cuando terminé de hablar, mi mamá se acercó a mí y me abrazó con esa fuerza de madre que no disminuye con los años. «Gracias, mijo», me dijo al oído. «Gracias por devolverme algo que pensé que había perdido para siempre». Nos sentamos los tres en la sala, como una familia que se reúne después de mucho tiempo separada. Porque eso éramos, aunque apenas estuviéramos descubriéndolo. Una familia, padre, madre e hijo, juntos por primera vez en 42 años. Gonzalo sacó la carta del bolsillo de su camisa, la misma carta que yo había encontrado en el tráiler, la misma que había empezado todo esto. Se la dio a mi mamá, con manos temblorosas. «Esto era para ti», le dijo. «Lo escribí la noche antes de irme, en 1985. Iba a entregártela en persona, pero me asaltaron esa noche y nunca pude hacerlo. Estuvo escondida en el tráiler todo este tiempo, esperando a que alguien la encontrara». Mi mamá agarró la carta como si fuera algo sagrado, la abrió despacio, con cuidado de no romper el papel viejo, y empezó a leer. Vi cómo sus ojos recorrían las palabras que Gonzalo había escrito hace 40 años, cómo las lágrimas le volvían a brotar con cada línea, cómo todo su cuerpo temblaba con la emoción de lo que estaba leyendo. Cuando llegó al final, cuando leyó la frase sobre el hijo que tal vez estaban esperando, levantó la vista y nos miró a los dos. «Lo sabías», le dijo a Gonzalo. «Sabías que podíamos tener un hijo. Lo sospechábamos, ¿te acuerdas? Esa última semana antes de que me fuera, cuando empezaste a sentirte mal. Los dos sabíamos lo que podía significar, aunque no lo dijimos en voz alta. Por eso escribiste esa parte en la carta». «Sí, quería que si algo me pasaba, si no podía volver, al menos supieras que yo sabía, que nuestro hijo supiera que su padre lo amó antes de conocerlo». Mi mamá se quedó callada un momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. Después se levantó, caminó hasta donde yo estaba sentado y me tomó la cara entre las manos. «Mi niño», me dijo mirándome a los ojos, esos ojos verdes que ahora entendía de dónde venían. «Mi niño hermoso, perdóname por haberte mentido todos estos años. Perdóname por dejarte crecer sin saber quién era tu verdadero padre. Ya te perdoné, mamá. Ya te perdoné cuando me contaste la verdad hace unas semanas. No tienes que seguir pidiendo perdón. Pero lo necesito. Necesito que sepas que todo lo que hice fue por protegerte, aunque lo hice mal. Necesito que sepas que te quise desde antes de que nacieras, igual que tu padre te quiso aunque no sabía que existías». Gonzalo se levantó y se acercó a nosotros.
Nos abrazó a los dos, formando un círculo que debería haberse formado hace 42 años, pero que apenas estaban haciendo ahora. «Somos una familia», dijo con la voz ronca. «Llegamos tarde, pero somos una familia». Las horas que siguieron fueron las más extrañas y las más hermosas de mi vida. Los tres sentados en la sala de mi mamá, platicando, llorando, riendo a veces, contándonos las vidas que habíamos vivido separados. Gonzalo contó de sus años en Texas, del matrimonio fallido, del regreso a México. Mi mamá contó de su vida con Rosendo, de los silencios, de las noches que pasaba pensando en lo que pudo haber sido. Y yo conté de mi infancia, de mi adolescencia, de los años que pasé sintiéndome diferente sin saber por qué. En algún momento, mi mamá fue a la cocina y regresó con un álbum de fotos viejo. Lo abrió y empezó a mostrarle a Gonzalo las fotos de mi infancia que él se había perdido. Mi primer cumpleaños, mi primera comunión, mi graduación de la secundaria, mi boda que no duró. Gonzalo veía cada foto con una atención absoluta, como si quisiera memorizar cada momento, cada sonrisa, cada etapa de mi vida que no había podido presenciar. «Te pareces a mi padre», me dijo en un momento, viendo una foto mía de adolescente. Él también tenía los ojos verdes, la misma mandíbula cuadrada. Es increíble cómo la sangre se hereda, aunque uno no esté presente. «¿Su padre todavía vive?», le pregunté. «No, murió hace 20 años, cuando yo todavía estaba en Texas. No pude venir al funeral porque no tenía papeles. Es una de las cosas que más me pesan de esos años allá». «¿Y su madre?». «Ella murió antes, cuando yo era joven todavía. Nunca conoció a Esperanza, nunca supo de nuestra historia. Probablemente es mejor así. No le hubiera gustado saber que su nieto creció sin conocer a su verdadero padre». El sol fue bajando y las sombras se fueron alargando por la sala. Mi mamá preparó de cenar, unos tacos de guisado que le quedaban igual que siempre, y los tres comimos juntos como la familia que debíamos haber sido desde el principio. Era raro y era bonito a la vez. Era triste y era esperanzador. Era todo mezclado en un mismo momento, todas las emociones juntas sin saber cuál era la más fuerte. Después de cenar, mi mamá sacó una botella de tequila que guardaba para ocasiones especiales. Sirvió 3 caballitos y los puso sobre la mesa. «Por el tiempo que perdimos», dijo levantando su vaso. «Y por el tiempo que nos queda», añadió Gonzalo levantando el suyo. «Por la familia», dije yo completando el brindis. Chocamos los vasos y tomamos el tequila de un trago. Ardía en la garganta, pero era un ardor bueno. Un ardor de celebración, de cierre de ciclos, de comienzos nuevos. Esa noche, Gonzalo se quedó a dormir en la casa de mi mamá. Ella le preparó el cuarto de huéspedes, el mismo donde yo dormía cuando venía de visita. Antes de irnos a acostar, los tres nos quedamos un momento en la sala, sin saber muy bien cómo despedirnos. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté. «¿Cuál es el plan?». Gonzalo y mi mamá se miraron, y en esa mirada vi algo que no había visto en ninguno de los dos en mucho tiempo. Esperanza. «No lo sé», dijo mi mamá. «Han pasado 40 años. Somos personas diferentes a las que éramos entonces. No sé si podemos recuperar lo que tuvimos». «No tenemos que recuperar nada», dijo Gonzalo tomándole la mano. «Podemos empezar de nuevo, conocernos otra vez, como las personas que somos ahora, sin prisas, sin presiones, nomás estar». Mi mamá sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Eso me gustaría, empezar de nuevo. A mí también». Me fui a dormir dejándolos solos en la sala, platicando en voz baja como dos adolescentes que acaban de conocerse. Sonaba raro pensarlo así, pero en cierto modo, eso eran. Dos personas que se habían amado hace 40 años y que ahora tenían que aprender a conocerse otra vez. Los días que siguieron fueron de ajuste. Gonzalo no se fue de Matehuala. Rentó un cuartito cerca de la casa de mi mamá y empezó a visitarla todos los días. A veces nomás tomaban café y platicaban. A veces salían a caminar por el pueblo, pasando por los lugares donde se habían conocido hace 4 décadas. A veces nomás se sentaban juntos en silencio, recuperando la costumbre de estar cerca. Yo me quedé unos días más de lo planeado. Quería asegurarme de que todo estuviera bien antes de volver a la carretera,
de que mi mamá y Gonzalo estuvieran encontrando su camino. Y lo estaban encontrando, poco a poco, paso a paso. Un día, como una semana después de que llegamos, mi mamá me llamó aparte mientras Gonzalo estaba en su cuarto. «Mijo, quiero que sepas algo». «¿Qué, mamá?» «No vamos a volver a ser novios, ni a casarnos, ni nada de eso. Ya estamos muy viejos para esas cosas, pero sí vamos a ser compañeros, amigos, familia. Gonzalo va a quedarse aquí en Matehuala y vamos a pasar juntos el tiempo que nos quede. No como pareja, pero sí como algo. No sé cómo explicarlo». «No tienes que explicarlo, mamá. Lo entiendo. ¿No te parece raro? ¿No te molesta que tu mamá vieja ande con un señor que apenas conoces?» Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la pregunta me parecía absurda. «Mamá, ese señor es mi padre. Llevo 42 años sin conocerlo. Lo último que me molestaría es que ustedes dos pasen tiempo juntos». Mi mamá me abrazó fuerte, como hacía cuando yo era niño, y me raspaba las rodillas. «Eres un buen hombre, Heriberto. Aunque Rosendo no supo verte, aunque creció con un padre que no lo quería, te convertiste en un buen hombre, y de eso sí me siento orgullosa». Gonzalo y yo también fuimos encontrando nuestro camino. Los primeros días fueron raros, de no saber cómo tratarnos, de buscar temas de conversación que no fueran demasiado profundos ni demasiado superficiales. Pero poco a poco, conforme fueron pasando los días, algo fue creciendo entre nosotros. Una conexión que iba más allá de la sangre, un entendimiento de hombres que han pasado la vida en la carretera, una familiaridad que se fue construyendo plática a plática. Un día, mientras estábamos sentados afuera de la casa viendo pasar los carros, Gonzalo me dijo algo que no voy a olvidar nunca. «Sabes, mijo, toda mi vida sentí que me faltaba algo, una pieza del rompecabezas que nunca pude encontrar. Pensé que era esperanza, y en parte sí era. Pero ahora me doy cuenta de que también eras tú, el hijo que nunca supe que tenía, que anduvo por ahí 40 años sin saber quién era su padre. Encontrarte es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo». «A mí también me faltaba algo», le contesté. «Toda mi vida me sentí diferente, como si no perteneciera a donde estaba. Ahora entiendo por qué. Me faltaba usted. Me faltaba saber de dónde vengo». «Ya lo sabes. Vienes de mí, de esperanza, de un amor que la vida trató de destruir pero que nunca pudo matar del todo. Vienes de una carta que esperó 40 años para ser encontrada, de un tráiler que pasó de mano en mano hasta llegar a las manos correctas. Vienes de algo que estaba destinado a ser, aunque tardó 4 décadas en realizarse». Le puse la mano en el hombro y él puso la suya encima de la mía. No dijimos nada más. No hacía falta. Han pasado 3 meses desde que encontré esa carta en el tráiler. 3 meses desde que mi vida cambió para siempre. Gonzalo sigue en Matehuala, viviendo cerca de mi mamá, pasando los días con ella como debió haberlo hecho hace 40 años. Yo volví a la carretera, a mi vida de siempre, pero ahora todo es diferente. Ahora tengo una familia de verdad, no la mentira en la que crecí. Tengo un padre que me mira con orgullo, que me llama mi hijo y lo dice en serio, que me cuenta historias de cuando era joven y me pregunta de mi vida en la carretera. Tengo una mamá que finalmente puede ser feliz, que ya no carga con el peso de un secreto de 40 años, que está cerrando el círculo de su vida de la mejor manera posible. Y tengo algo más. Tengo respuestas. Ya sé por qué tengo los ojos verdes. Ya sé por qué Rosendo nunca me quiso. Ya sé por qué siempre me sentí diferente, incompleto, como si una parte de mí estuviera perdida en algún lugar. Todo tiene sentido ahora. Todo encaja. El tráiler sigue conmigo. El Kenworth 82 rojo que compré sin saber que había sido de mi padre, que guardó su carta durante 40 años, que nos trajo de vuelta a los 3. Lo sigo manejando por las carreteras de México, transportando mercancía de un lado a otro, durmiendo en la cabina como he hecho toda mi vida. Pero ahora, cada vez que me subo, siento que estoy conectado con algo más grande. Siento que estoy manejando la historia de mi familia, llevándola a donde tenga que ir. La carta está guardada en la guantera, junto a una foto que nos tomamos los 3 el día que Gonzalo conoció a mi mamá después de 40 años.
En la foto estamos parados frente a la casa de la calle Hidalgo 247, abrazados, sonriendo como la familia que siempre debimos haber sido. A veces, cuando estoy solo en la cabina de noche, saco la carta y la vuelvo a leer. Las palabras de Gonzalo, escritas hace 4 décadas con la esperanza de volver por la mujer que amaba. Si Dios nos bendijo con un hijo, quiero que sepa que su padre lo amó antes de conocerlo. Cada vez que leo esa frase, se me hace un nudo en la garganta. Porque eso fue lo que pasó. Mi padre me amó antes de conocerme, y ahora finalmente puede amarme conociéndome. Mi nombre es Heriberto Castañeda. No, esperen, ya no sé si ese apellido es mío. Legalmente sí, porque Rosendo me lo dio cuando nací, pero en mi corazón soy Heriberto Armenta, el hijo de Gonzalo y Esperanza. El resultado de un amor que la vida trató de destruir, pero que sobrevivió 40 años escondido en un tráiler viejo. Tengo 42 años. Soy troquero desde hace 18. Vivo en Saltillo, pero mi corazón está en Matehuala, donde mi padre y mi madre están recuperando el tiempo perdido. Y hace 3 meses encontré una carta que me reveló quién soy realmente. Esa es mi historia. Una historia que empezó con un tráiler usado y una carta escondida, y que terminó con una familia reunida después de 40 años de separación. Una historia de amor, de secretos, de verdades que salen a la luz cuando menos te lo esperas. Una historia que me cambió para siempre, y que espero les haya tocado el corazón a ustedes también. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme en este viaje, gracias por quedarse hasta el final, aunque la historia fue larga y dolorosa a veces. Y si quieren escuchar más historias como esta, de camioneros de verdad, gente guerrera de la carretera que carga sus propias cruces y sus propios secretos, denle clic a los cuadritos que aparecen en su pantalla. Ahí van a encontrar más relatos de troqueros como yo, hombres y mujeres que pasan la vida rodando por este país y que tienen mucho que contar. Historias de amor, de pérdida, de reencuentros, de todo lo que pasa cuando uno vive en la carretera y la carretera vive en uno. Cuídense mucho, manejen con cuidado y recuerden, a veces las respuestas que buscamos están más cerca de lo que creemos. A veces están escondidas detrás de un tablero viejo, esperando 40 años a que alguien las encuentre. Nos vemos en el camino.